Voy a contarte algo que me avergüenza admitir. Mi hijo de 10 años sabe más sobre libertad financiera que yo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tuve que aprenderlo de él para darme cuenta de que toda mi vida había estado persiguiendo algo sin saber siquiera qué era. Era domingo por la mañana. De esos domingos en los que lo único que quieres es quedarte tirado en el sillón viendo cualquier cosa en la tele. Ni siquiera recordaba qué estaba viendo. Solo estaba ahí, con el control remoto en la mano y la mente en blanco. Mi hijo entró a la sala con su mochila todavía en la espalda. Venía de jugar con sus amigos en la calle. Sí, tenía la cara sudada y esa energía que solo los niños tienen. Después de correr sin parar durante horas, se sentó junto a mí, respiró hondo y sin ningún tipo de preámbulo me soltó. Papá, yo quiero ser millonario. Sí que quede de... ¿Me enseñas cómo hacerlo? Me quedé viendo la pantalla. Parpadeé, volteé a verlo. Él me miraba con esos ojos llenos de esperanza, como si yo tuviera la respuesta, como si su papá, que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar 8 horas por un sueldo que apenas alcanza, supiera cómo hacer millones. ¿Por qué quieres ser millonario?, le pregunté, tratando de ganar tiempo. Porque quiero tener dinero para hacer lo que quiera, para que tú y mamá no tengan que trabajar tanto, para poder ayudar a la gente. Se me hizo un nudo en la garganta. No era la respuesta que esperaba. No era quiero comprarme todos los videojuegos o quiero una casa con alberca. Era algo mucho más profundo, mucho más real, y yo no tenía ni idea de qué decirle. Pues tienes que estudiar mucho, trabajar duro y ahorrar. Le solté con esa voz de papá que finge seguridad cuando por dentro no tiene ni idea. Me miró con decepción. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Sí, le dije. Así se hace. Se quedó callado un momento. Luego se levantó y se fue a su cuarto sin decir nada más. Yo me quedé ahí, con el control remoto en la mano y una sensación horrible en el estómago, porque sabía que le había mentido, o peor, sabía que le había dicho lo único que yo sabía. Y eso no era suficiente, porque yo había estudiado, yo trabajaba duro, yo trataba de ahorrar, y aún así estaba lejos de ser millonario. Decimos también y estaba lejos de ser millonario. Y estaba lejos incluso de sentirme tranquilo económicamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en la pregunta de mi hijo, en mi respuesta patética, en lo poco que sabía sobre dinero. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Busqué información. Agarré mi celular y empecé a buscar en YouTube cómo ser millonario. Me salieron cientos de videos, miles. Tipos sonrientes con relojes caros prometiendo que podías hacerte millonario en 6 meses. Gente vendiendo cursos de 30,000 pesos con el método secreto. Influencers mostrando sus casas enormes y sus coches deportivos, mientras te decían que tú también podías tenerlo si le echabas ganas. Todo me olía a estafa, humo, a mentiras empaquetadas con música motivacional de fondo. Cerré el teléfono. Me sentí peor que antes, porque si eso era lo que existía ahí afuera, entonces mi hijo estaba condenado a lo mismo que yo, trabajar toda la vida sin saber cómo salir del ciclo. Pero no me rendí. Al día siguiente, en mi hora de comida, volví a buscar, esta vez con más filtros, esta vez leyendo los comentarios, tratando de distinguir entre lo que era basura y lo que podía tener algo de valor. Y entonces apareció un video. No tenía producción cara, no tenía producción cara, no tenía música épica, solo un tipo hablando frente a una cámara con una pizarra blanca detrás. El título decía, ser millonario es una meta, no un sueño. Le di play con escepticismo. El tipo empezó a hablar, sin rodeos, sin promesas mágicas. De peso de las operaciones fluviales se ha hecho evidente. Sin rodeos, sin promesas mágicas. La mayoría de la gente dice, quiero ser millonario, como si fuera un deseo navideño, dijo, como si fuera algo que pides y esperas a que llegue. Pero eso no es un plan, eso es
fantasías. Me quedé pegado a la pantalla. Ser millonario no es un sueño, continuó. Es una meta. Y como toda meta, necesita números claros, un plan y pasos específicos. Si no sabes cuánto necesitas, si no sabes cómo lo vas a generar, entonces solo estás soñando despierto. Sentí como si alguien me hubiera dado una cachetada, porque tenía razón. Cachetada. Porque tenía razón. Yo llevaba años diciendo, quiero tener más dinero, sin saber cuánto era más, sin saber qué necesitaba hacer para lograrlo, sin saber ni siquiera por qué lo quería. Solo lo repetía porque era lo que todos decían. El tipo siguió hablando. Lo primero que tienes que hacer es calcular cuánto dinero necesitas para vivir sin trabajar. No para ser rico, no para tener mansiones. Solo para cubrir tus gastos mensuales sin depender de un empleo. Eso se llama libertad financiera. Pausé el video. Busqué una libreta, un lápiz y empecé a escribir. Renta, 8,000 pesos. Comida, 6,000 pesos. Luz, agua, gas, 2,500 pesos. Internet y teléfono, 1,20 pesos. Gasolina, 3,0 pesos. Seguros, 2,0 pesos. Escuela de mi hijo, 4,500 pesos. Gastos varios, 3,000 pesos. Y así seguí, anotando cada peso que salía cada mes. Incluso los que yo no quería ver. El café de las mañanas, las salidas de fin de semana, sí, los antojos. Cuando terminé, sumé. El total me dejó helado. 47,777 pesos al mes. 47,000 pesos que necesitaba generar cada mes solo para mantener mi vida como estaba. Y yo ganaba 28,000 en mi trabajo. 28,000. No me alcanzaba. Me alcanzaba y el lo a la a na de cine de. Por eso vivíamos apretados. Por eso cada quincena era un malabarismo. C. Operaciones A. Por eso cada imprevisto nos ponía contra la pared. Topsy. Volví al video. El tipo decía, estemos una vez que sepas cuánto necesitas. Ese es tu número. Ese es tu objetivo. No 1,000,000. No 10 millones. Solo el número que te da libertad. Y entonces tu trabajo es construir fuentes de ingreso que generen ese dinero sin que tú tengas que estar ahí presente. Pausé otra vez. Leí mis números. Y por primera vez en mi vida sentí que tenía algo concreto. Algo real. No era, quiero ser millonario. Era, necesito generar 47,00 pesos al mes de forma pasiva. Eso ya no era un sueño. Eso era una meta. Cerré la libreta. Me quedé viendo la pared de mi cubículo. Ustadia Sinó y pensé en mi hijo. En mi respuesta vacía, temí y me prometí algo. La próxima vez que me preguntara, iba a tener una respuesta real. No una respuesta de manual. No una respuesta que me enseñaron en la escuela. Una respuesta basada en números, en un plan, en algo tangible. Esa noche, cuando llegué a casa, mi hijo estaba en su cuarto haciendo tarea. Entré. Me senté en su cama. Hijo, ¿te acuerdas de lo que me preguntaste el domingo? Levantó la vista. ¿Lo de ser millonario? Sí. Quiero que sepas que te mentí. Me miró confundido. No es solo estudiar y trabajar duro, le dije. Eso no es suficiente. Y me di cuenta de que yo tampoco sé cómo hacerlo. Pero voy a aprender. Y cuando lo aprenda, te lo voy a enseñar. Se quedó callado. Luego sonrió. ¿En serio? En serio. ¿Y cuánto tiempo te va a tomar? No lo sé, le dije con honestidad. Pero no voy a parar hasta que lo logre. Me abrazó. Yo te ayudo, papá. Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en años. Propósito, porque ya no estaba persiguiendo algo vago. Ya no estaba repitiendo frases que no entendía. Sí,
Estaba construyendo una meta, con números, con un plan, con pasos. Y aunque todavía no sabía cómo iba a llegar, al menos ya sabía a dónde iba. Esa noche, antes de dormir, abrí la libreta otra vez. En la primera página escribí meta, generar 47,000 pesos mensuales de forma pasiva. Y abajo, fecha límite, antes de que mi hijo cumpla 16 años. Cerré la libreta, y por primera vez en mucho tiempo, me dormí sintiendo que tenía un rumbo. Los primeros días después de escribir ese número fueron raros. No cambió nada en mi vida externa. Seguía despertándome temprano. Seguía yendo al trabajo. Seguía haciendo lo mismo de siempre, pero algo adentro había cambiado. Ahora cada vez que gastaba dinero, me preguntaba, ¿esto me acerca a mi meta o me aleja? Y la mayoría de las veces la respuesta era incómoda. El café de 100 pesos que compraba todas las mañanas me alejaba. La comida que pedía por aplicación porque me daba flojera cocinar me alejaba. La suscripción de streaming que casi no usaba me alejaba. Todo lo que antes justificaba con un me lo merezco o es poco dinero, ahora lo veía diferente, porque cada peso que se iba era un peso que no estaba trabajando para mí. Un día, en la hora de comida, uno de mis compañeros sacó el tema de un coche nuevo que quería comprar. Me lo van a dar con un enganche de 20,000 y mensualidades de 5,000, dijo emocionado. ¿A cuántos años? Le pregunté. Ah, 5. Saqué mi celular. Abrí la calculadora. 5,000 al mes por 60 meses son 300,000 pesos. ¿Cuánto cuesta el coche? Comprendiste, como 250,000. Entonces te van a cobrar 50,000 de intereses. Se quedó callado. Me miró con fastidio. Pues sí, así funciona. No todos tenemos el dinero para comprar al contado. No te estoy criticando, le dije. Solo te estoy diciendo cuánto te va a costar realmente. ¿Y tú qué? ¿Ya te volviste contador? LSSS pedid. Los demás se rieron. Yo guardé mi celular y no dije nada más. Pero por dentro pensé, hace unas semanas yo habría estado igual de emocionado que él. Sin calcular, sin cuestionar, solo firmando. Y eso me hizo darme cuenta de algo. Aprender sobre dinero te cambia la forma de ver todo, y no todos quieren verlo. Esa noche, en casa, le conté a mi esposa lo que había aprendido en el video. Le mostré mis números. Le expliqué lo de la libertad financiera. Esperaba que se emocionara, que me dijera, qué bueno que estás haciendo esto. Pero su reacción fue diferente. ¿Y cómo vas a generar 47,000 pesos sin trabajar? Me preguntó con escepticismo. No lo sé todavía, le dije, pero voy a averiguarlo. Suena a esos cursos que venden en internet. No es un curso, es un plan. Es saber a dónde voy. Está bien, dijo, pero su tono no sonaba convencido. Solo no te metas en cosas raras. No. Se fue a la cocina. Yo me quedé ahí, con la libreta en las manos y una sensación de soledad, porque me di cuenta de que esto lo iba a tener que hacer solo, al menos al principio, hasta que tuviera resultados, hasta que pudiera demostrar que no era un sueño tonto, que era algo real. Los siguientes días me dediqué a investigar. Cada momento libre que tenía buscaba información. Cómo generar ingresos pasivos. ¿Qué son los activos? ¿Cómo invertir con poco dinero? ¿Qué opciones existen en México? Y mientras más aprendía, más me daba cuenta de una cosa. Había todo un mundo del que yo no sabía nada. Descubrí que existían los CETES, que podías invertir desde 100 pesos, que te daban rendimientos pequeños pero seguros. Descubrí que existían los fondos indexados, que seguían el comportamiento del mercado y que a largo plazo casi siempre crecían. Descubrí que había gente que ganaba dinero creando contenido, vendiendo productos digitales, dando asesorías, haciendo cosas que yo jamás había considerado como trabajo real. Sí, y lo más impactante, descubrí que todo esto existía hace años.
Y nadie me lo había dicho. No en la escuela, no en la universidad, no en el trabajo. Nadie. Me sentí estafado otra vez. Pero esta vez el enojo fue diferente. Porque me di cuenta de que no era culpa de alguien específico. Era el sistema completo. Un sistema diseñado para enseñarte a trabajar, no a generar riqueza. Un sistema diseñado para que fueras un buen empleado, no un buen inversionista. Y yo había sido el alumno perfecto. Una tarde, después del trabajo, decidí hacer algo que nunca había hecho. Abrí una cuenta para invertir en CETES. El proceso fue más complicado de lo que pensé. Tuve que registrarme, subir documentos, verificar identidad. Me tomó casi 2 horas. Pero cuando por fin estuvo lista, sentí una emoción rara, como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Revisé cuánto tenía disponible en mi cuenta. Después de pagar todo, me sobraban 800 pesos. Antes, esos 800 pesos se me habrían ido en cualquier cosa, en salidas, en antojos, en cosas que ni siquiera recordaba después. Pero esta vez los metí a CETES. 800 pesos a 28 días. 28 días. No era mucho. El rendimiento iba a ser ridículo. Tal vez 50 pesos. Pero no lo hice por el dinero. Lo hice porque necesitaba sentir que estaba empezando, que estaba haciendo algo diferente. Cuando le di clic a confirmar, me quedé viendo la pantalla y sonreí, porque por primera vez en mi vida tenía dinero trabajando para mí, aunque fueran 800 pesos, aunque el rendimiento fuera mínimo. Era un inicio. Esa noche, mi hijo entró a mi cuarto, estando así a traer a Laguna y hacer pedaceras. Segundo epístola oficial Astradox. Papá, ¿ya aprendiste cómo ser millonario? Todavía no, hijo. Pero ya empecé a aprender. ¿Y qué aprendiste? Aprendí que el dinero puede trabajar para ti, no solo tú para el dinero. Me miró confundido. ¿Cómo? Ven, te explico. Saqué mi celular. Le mostré la aplicación de CETES. ¿Ves esto? Esto es dinero que yo puse a trabajar. En un mes me va a regresar un poquito más, sin que hagas nada, sin que haga nada. ¿Y con eso ya vas a ser millonario? Me reí. No, hijo. Esto es solo el primer paso. Pero cada paso cuenta. Se quedó pensando. Luego dijo, yo también quiero poner mi dinero a trabajar. Se quedó yo también quiero poner mi dinero a trabajar. Se quedó pensando por mi dinero a trabajar. ¿Tienes dinero ahorrado? Tengo 200 pesos que me dio mi abuela. 6 pesos que me dio mi abuela. Perfecto. Mañana te enseño cómo hacerlo. Sonrió y se fue a su cuarto. Yo me quedé ahí con una sensación de satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Porque no solo estaba aprendiendo yo, estaba rompiendo el ciclo. Estaba haciendo que mi hijo aprendiera cosas que a mí me tomó 30 y tantos años descubrir. Pero al día siguiente, algo pasó que me bajó de la nube. Llegué al trabajo y me encontré con una noticia. Iban a hacer recorte de personal, nada masivo. Solo optimización de recursos, como lo llamaron en el correo. El ambiente en la oficina se puso pesado, todos con cara de preocupación. Todos preguntándose si iban a ser ellos. Yo también sentí miedo, porque aunque estaba aprendiendo sobre dinero, aunque había empezado a invertir, seguía dependiendo completamente de mi sueldo. Y si me corrían, no tenía con qué sostenerme. Esa tarde, en la comida, nadie habló de otra cosa. No si viste. ¿Crees que nos toque a nosotros?, me preguntó mi compañero. Espérese que más dispuso la inmensa carota. No lo sé, le dije. Yo tengo 2 hijos. No puedo quedarme sin trabajo. Nadie puede, le dije. Pero por dentro pensé, por eso necesito un plan B. Por eso necesito no depender solo de esto. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposa me vio la cara. ¿Qué pasó? Posible recorte en el trabajo. ¿Te van a correr? Sí, no sé. Nadie sabe. Se quedó callada. Luego dijo, ¿y si pasa?
Picado del cielo 3. Y si pasa, entonces tenemos el ahorro de emergencia, le dije, aunque sabía que no era suficiente. ¿Cuánto tenemos? Como 20,000 pesos. Y como 20,000 pesos. Tenemos estas partes sin efectos. Eso no alcanza ni para 2 meses. Lo sé. Nos quedamos en silencio. Un silencio pesado. Incómodo. Y ahí me di cuenta de algo. No estaba construyendo esto solo por un sueño. Si le estaba construyendo por necesidad. Porque en cualquier momento todo podía cambiar. Y si no tenía un plan, si no tenía otras fuentes de ingreso, iba a estar en la calle sin saber qué hacer. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en mis opciones, en lo que podía hacer si me corrían, en cómo podía acelerar este proceso de aprender sobre dinero. Y entonces recordé algo que había visto en uno de los videos. No esperes a tener todo resuelto para empezar. Empieza con lo que tienes. Abrí mi libreta y escribí una lista de cosas que podía hacer ahora. Sin esperar, sin excusas. Seguir invirtiendo, aunque sea poco. Aprender una habilidad que me permitiera generar ingresos extra. Vender cosas que no usaba. Buscar formas de reducir gastos sin sacrificar lo esencial. Enseñarle a mi hijo todo lo que iba aprendiendo. No era un plan perfecto, pero era un plan. Y eso era más de lo que tenía hace una semana. Cerré la libreta, y aunque el miedo seguía ahí, aunque la incertidumbre no se iba, sentí que al menos estaba haciendo algo, que estaba en movimiento. Y eso, aunque no lo pareciera, ya era un logro. Fin del capítulo 48. El recorte de personal llegó 2 semanas después. No me tocó a mí, Phil, pero sí a 3 compañeros. Gente que llevaba años ahí, gente con familias, gente que creía que su trabajo era seguro. Los vi salir del edificio con sus cajas, con sus cosas personales, con esa cara de no entender qué había pasado, y uno de ellos era el que me había criticado por calcular los intereses de su coche, el que me había dicho, ¿ya te volviste contador? Con burla. Cuando pasó junto a mí, me miró, no dijo nada. Pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre, miedo puro. Esa noche, en casa, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Le conté a mi esposa lo que había pasado. ¿Y tú estás seguro? Me preguntó. Por ahora sí. Pero eso no significa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Acelerar, le dije. Ya no puedo darme el lujo de ir despacio. Y ahí fue cuando tomé una decisión que me daba terror, pero que sabía que era necesaria. Iba a buscar una forma de generar ingresos extra, aunque fuera poco, aunque me costara trabajo. Porque depender de un solo sueldo ya no era una opción, era un riesgo. Los siguientes días me puse a investigar qué podía hacer con las habilidades que tenía. No sabía programar, no sabía diseñar, no tenía un oficio específico, pero sabía escribir, sabía explicar cosas, y sabía sobre algo que mucha gente no sabía, cómo empezar a organizarse con el dinero. Entonces se me ocurrió algo. ¿Y si creaba contenido sobre lo que estaba aprendiendo? No para venderle a nadie, no para hacerme famoso, solo para compartir. Y de paso ir construyendo algo que con el tiempo pudiera generarme algo. La idea me daba vergüenza. ¿Por qué? ¿Quién era yo para enseñar sobre dinero si apenas estaba aprendiendo? Si hace unas semanas ni siquiera sabía qué eran los CETES. Pero entonces recordé algo que había leído. No necesitas ser el experto, solo necesitas estar un paso adelante de alguien que apenas empieza. Y yo estaba un paso adelante. Había hecho mis cuentas. Había abierto una cuenta de inversión. Había empezado. Eso ya era más de lo que muchos habían hecho. Un sábado por la mañana, cuando mi familia todavía dormía, me senté frente a mi computadora. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir.
Escribí sobre mi experiencia, sobre la pregunta de mi hijo, sobre cómo calcular cuánto dinero necesitas para ser libre, sobre los CETES, sobre los errores que había cometido. No lo escribí bonito, no lo escribí perfecto, solo lo escribí honesto. Cuando terminé, tenía 2 páginas. Las leí 2000 y por un momento pensé, esto no le va a importar a nadie, pero igual lo publiqué. Abrí una cuenta en Medium, una plataforma donde la gente escribe sobre cualquier cosa, y subí mi texto. Le puse un título simple, cómo calcular tu número de libertad financiera. Le di clic a publicar y esperé. No pasó nada el primer día, ni el segundo. Pero al tercer día llegó una notificación. Alguien había comentado: gracias por escribir esto. Gracias por escribir esto. Nunca nadie me había explicado de esta forma. Ya hice mis cuentas y me di cuenta de que necesito 52,000 al mes. Ahora sé a dónde voy. Leí ese comentario 3 veces y sentí algo que no esperaba: satisfacción. No había ganado dinero, no había conseguido fama, pero había ayudado a alguien. Y eso me llenó más que cualquier quincena. Esa semana escribí otro artículo, y otro, cada uno sobre algo que había aprendido, cada uno contando mis errores, cada uno siendo lo más honesto posible. Y poco a poco empezó a llegar más gente. No eran miles, eran 20 personas, luego 50, luego 100, pero eran personas reales, con nombres, con historias parecidas a la mía, y algunos empezaron a preguntarme si podía ayudarlos de forma más personal. ¿Das asesorías? La primera vez que me preguntaron eso, me asusté. ¿Asesorías? ¿Yo? ¿Sobre dinero? Pero entonces pensé, ¿por qué no? No era un experto, pero sabía ayudar a la gente a hacer lo mismo que yo había hecho: calcular su número, organizar sus gastos, empezar a invertir, aunque fuera poco. Le respondí a la persona: no soy experto, pero si quieres que te ayude a hacer tus cuentas y empezar a organizarte, con gusto lo hago. Solo te voy a cobrar lo que cuesta un café, me respondió. Perfecto. ¿Cuándo podemos? Quedamos para el sábado siguiente, por videollamada. Esa semana estuve nervioso. Me preparé. Hice una lista de preguntas. Revisé mis notas. Practiqué lo que iba a decir. Cuando llegó el día, me conecté con las manos sudando. Era un señor de unos 40 y tantos. Con cara de cansado, con esa mirada de quien lleva años trabajando sin ver resultados. Me contó su situación. Ganaba 30,000 pesos al mes, pero no le alcanzaba para nada. Tenía deudas. No sabía a dónde se le iba el dinero. Lo escuché, y entonces hicimos lo mismo que yo había hecho semanas atrás. Anotamos todos sus gastos. Cuando terminamos, vio el total y se quedó callado. No puedo creer que gaste tanto en cosas que ni necesito, dijo. Yo tampoco lo creía, le dije, hasta que lo puse en papel. Pasamos 1 hora organizando su dinero, identificando qué podía cortar, qué podía optimizar, cómo podía empezar a ahorrar aunque fuera poco. Cuando terminamos, me dijo: gracias, en serio, nadie me había ayudado así. Me transfirió 200 pesos. 200 pesos que para muchos no son nada. 200 pesos que para muchos no son nada. Pero para mí significaban todo, porque eran los primeros 200 pesos que ganaba haciendo algo diferente. Algo que no dependía de mi jefe, algo que yo había construido. Cuando terminó la llamada, me quedé sentado frente a la computadora y lloré, no de tristeza, de alivio, porque me di cuenta de que esto era posible, que podía generar dinero de otra forma, que no estaba condenado a depender de un solo empleo toda mi vida. Esa noche le conté a mi esposa.
Tuve mi primera asesoría, una obesidad. ¿Y cómo te fue? Bien. Me pagaron 200 pesos. Se quedó callada. Y para que se contenga, luego dijo, solo 200, 200, sí, 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 pero es un inicio. ¿Y crees que esto pueda crecer? No lo sé, le dije con honestidad. Pero al menos ya empezó. Por primera vez en semanas vi que su escepticismo se suavizaba. Está bien, me dijo. Pero no descuides tu trabajo. No lo voy a descuidar. Esto es solo extra. Durante las siguientes semanas seguí trabajando en mi empleo normal, cumpliendo mis horarios, haciendo mis tareas, pero cada fin de semana, cada rato libre que tenía, lo dedicaba a esto. Escribía artículos, respondía mensajes, daba asesorías. General descubrí, no eran muchas, a veces una por semana, a veces dos, pero cada una me daba algo más que dinero, me daba confianza de que podía hacer algo por mi cuenta, de que no necesitaba esperar a que alguien más me diera permiso, de que podía construir algo con mis propias manos. Y entonces pasó algo que no esperaba. Un día, uno de los artículos que había escrito se volvió viral en un grupo de Facebook. No sé quién lo compartió, no sé cómo llegó ahí, pero de repente empezaron a llegar cientos de visitas, cientos de comentarios, decenas de mensajes pidiendo asesoría. Me saturé. No podía responder a todos. No tenía tiempo. No tenía estructura. Y ahí me di cuenta de algo. Si esto iba a crecer, necesitaba organizarlo mejor. No podía seguir haciéndolo todo a la carrera. Necesitaba un sistema. Pasé un fin de semana completo armando algo simple. Una página donde la gente pudiera agendar asesorías. Un calendario. Un formulario. No era nada profesional, pero funcionaba. Y cuando lo lancé empezaron a llegar solicitudes. En una semana había agendado 8 asesorías. 8 personas que me iban a pagar 200 pesos cada una. 1,600 pesos. No era mucho comparado con mi sueldo, pero era más de lo que había ganado en mi primer mes. Y lo mejor, era dinero que yo había generado. Sin un jefe, sin un horario impuesto, sin pedirle permiso a nadie. Esa noche mi hijo me vio trabajando en la computadora. ¿Qué haces, papá? Estoy ayudando a la gente con su dinero. ¿Y te pagan? Sí. ¿Y con eso ya vas a ser millonario? Es esto. Me reí. Todavía no, hijo. Pero vamos avanzando. ¿Cuánto has ganado? Como 3,000 pesos en este mes. Se quedó pensando. ¿Y cuánto necesitas? Necesito generar 47,000 al mes para ser libre. ¿Y cuánto te falta? 44,000. Entonces ya casi, dijo con una sonrisa. Me reí otra vez, pero esta vez con un nudo en la garganta, porque mi hijo no veía lo lejos que estaba. Ah, el tercer cite. Veía lo cerca que había llegado. Y esa perspectiva me hizo darme cuenta de algo. No importaba cuánto faltara. Importaba que ya había empezado, que ya no estaba en el mismo lugar, que hace 3 meses, que ya no estaba paralizado, que estaba en movimiento. Y eso, aunque el camino fuera largo, ya era un logro. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. En la primera página, donde había escrito meta, generar 47,00 pesos mensuales de forma pasiva, añadí una línea nueva. Primer mes extra, 3,000 pesos. Queda 44,0000 pesos. Y aunque la cifra seguía siendo enorme, por primera vez no me pareció imposible, solo me pareció lejana. Y lejos no es lo mismo que imposible. 3 meses después de haber dado mi primera asesoría, las cosas empezaron a tomar forma, no de manera explosiva. No me había vuelto viral, no tenía miles de seguidores, pero había algo que sí tenía: consistencia. Cada semana daba entre 6 y 8 asesorías. Decimal,
cada una a 300 pesos. Había subido el precio porque me di cuenta de que la gente que pagaba un poco más llegaba más comprometida, más dispuesta a hacer el trabajo. Sí, y eso hacía que las sesiones fueran mejores, más profundas, más efectivas. En esos 3 meses había generado casi 22,000 pesos extra, 22,000 pesos que no venían de mi empleo, que no dependían de mi jefe, que eran completamente míos. No era suficiente para renunciar, ni de cerca. Pero era suficiente para empezar a respirar diferente, porque ahora cuando llegaba la quincena ya no era mi única fuente de ingreso, ya tenía algo más, algo que estaba creciendo, y eso me daba una tranquilidad que no había sentido en años. Pero justo cuando empezaba a sentirme cómodo, pasó algo que me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Mi hijo llegó de la escuela un martes con una hoja en la mano. Papá, necesito 500 pesos para mañana. ¿Para qué? Para una excursión. Vamos a ir al museo. Revisé mi cartera. Tenía 200 pesos. ¿Te dieron el aviso hoy? No, me lo dieron la semana pasada, pero se me olvidó dártelo. Sentí esa punzada en el estómago, esa mezcla de frustración y culpa que te da cuando no tienes con qué cubrir algo que tu hijo necesita. Antes, eso me habría destruido. Habría tenido que pedir prestado, sacar la tarjeta de crédito, inventar alguna excusa. Pero esta vez fue diferente. Abrí mi aplicación de banco. Revisé la cuenta donde depositaba lo que ganaba con las asesorías. Tenía 4,000 pesos. Transferí 500 a mi cuenta principal y saqué el dinero del cajero. Cuando se lo di a mi hijo, me miró sorprendido. ¿Sí tienes? Sí, hijo, sí tengo. ¿Y no estás enojado? No estoy enojado. Solo acuérdate de avisarme con tiempo la próxima vez. Sí, papá. Sí. Gracias. Se fue corriendo a su cuarto. Yo me quedé ahí, con el ticket del cajero en la mano, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, control, porque aunque fueron solo 500 pesos, el hecho de poder sacarlos sin que me doliera, sin que me quitara el sueño, sin que me obligara a pedir prestado, significaba todo. Significaba que lo que estaba haciendo estaba funcionando. Esa noche, mi esposa me vio diferente. ¿Qué pasó? Nada, le dije. Solo me di cuenta de que ya no tengo miedo de los imprevistos. ¿Por qué? Porque ya no dependemos solo de mi sueldo. Ya tenemos un colchón. Se quedó callada. Luego dijo algo que no esperaba. Movie, be, he, be, her. Perdón. ¿Por qué? Por no haberte creído al principio. Por pensar que esto era una tontería. No te preocupes, yo tampoco estaba seguro. Pero lo estás logrando. Lo estamos logrando, le dije, porque sin tu apoyo, aunque al principio dudaras, no habría podido. Y en ese abrazo sentí que ya no estaba solo en esto, que ahora éramos un equipo. Los siguientes meses fueron de aprendizaje constante. Cada asesoría me enseñaba algo nuevo. Cada persona que ayudaba me mostraba un error diferente, un patrón diferente. Y me di cuenta de algo. La mayoría de la gente no era mala con el dinero por ignorancia. Era mala porque nadie les había enseñado. Y peor aún, porque habían aprendido hábitos destructivos que creían normales, como pedir prestado para cosas que no eran emergencias, como gastar en algo solo porque estaba en promoción, como no tener ni idea de a dónde se iba su dinero cada mes. Y lo más triste, como creer que eso era lo normal, que así vivía todo el mundo. Un sábado, después de una asesoría particularmente dura, una señora me dijo algo que me partió. Personaje, me partió. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que tengo 52 años. Y apenas ahora me estoy dando cuenta de que pude haber vivido diferente, de que pude haber ahorrado, de que pude haber invertido. Pero ya es tarde. No es tarde, le dije. Nunca es tarde. Sí es tarde para mí. Ya no tengo tiempo de construir nada grande. No necesitas construir algo grande, le dije. Solo necesitas construir algo mejor que lo que tienes hoy. Y eso siempre es posible.
Luego lloró, y yo también sentí ganas de llorar, porque me di cuenta de que si yo no hubiera empezado cuando empecé, en unos años iba a estar en el mismo lugar que ella, arrepentido, frustrado, sintiéndome estafado por la vida. Y no quería eso para mí, y mucho menos para mi hijo. Esa noche, cuando llegué a casa, mi hijo estaba viendo videos en su tablet. ¿Qué ves, hijo? Un señor que enseña cómo invertir en la bolsa. Me quedé helado. ¿Y por qué estás viendo eso? Porque quiero aprender. Tú dijiste que me ibas a enseñar, pero luego te olvidas. Tenía razón. Había estado tan metido en las asesorías, en generar dinero, en construir esto, que me había olvidado de lo más importante, enseñarle a mi hijo. Me senté junto a él. Tienes razón. Perdón. ¿Qué quieres aprender? Quiero saber cómo funciona eso de que el dinero trabaja para ti. ¿De verdad quieres aprender? Sí. Apagué su tablet. Sí. Saqué mi celular. Le mostré mi aplicación de inversiones. ¿Ves esto? Esto es dinero que yo puse a trabajar. Cada mes me da un poquito más. No mucho. Pero es algo. ¿Y cuánto has ganado? Como 1,500 pesos en estos meses. ¿Solo eso? Sí. Parece poco, ¿verdad? Sí. Pero lo importante no es cuánto he ganado. Es que empecé. Y que con el tiempo, ese dinero va a crecer. Y va a tener hijos. Y esos hijos van a tener más hijos. ¿El dinero tiene hijos? Me reí. Es una forma de decirlo. Se llama interés compuesto. Significa que el dinero que ganas también empieza a generar dinero. Y eso es bueno. Es muy bueno. Es lo que hace que la gente se vuelva rica con el tiempo. ¿Y tú ya eres rico? No, hijo, pero voy en camino. Se quedó pensando. Yo también quiero poner mi dinero a trabajar. ¿Cuánto tienes ahorrado? Como 800 pesos. Perfecto. 168. Perfecto. El lunes abrimos tu cuenta y lo invertimos. ¿En serio? ¿En serio? Sonrió. Y esa sonrisa me llenó más que cualquier asesoría pagada. Porque me di cuenta de que esto no era solo por mí, era por él, por romper el ciclo, por enseñarle algo que a mí nadie me enseñó. El lunes cumplí mi promesa. 5 y 6 cientos. Abrimos una cuenta de inversión a nombre de mi hijo. Metimos sus 800 pesos. Cuando vio su saldo en la pantalla, se emocionó como si hubiera ganado la lotería. ¿Y cuánto voy a ganar? No mucho al principio. Tal vez 30 pesos en un mes. Solo 30, sí. Pero si sigues metiendo dinero cada mes, con el tiempo va a crecer mucho más. ¿Cuánto tiempo? Años. Pero si empiezas ahora, para cuando tengas mi edad, vas a tener mucho más de lo que yo tengo. ¿Y puedo meter más dinero después? Todo lo que quieras. Desde ese día, mi hijo empezó a hacer algo que me sorprendió. Cada vez que le daban dinero, lo ahorraba. No todo, pero una parte. Y cada mes, sin que yo se lo recordara, me pedía que lo ayudara a invertirlo. Y yo lo hacía. Con orgullo, con satisfacción, sabiendo que estaba construyendo algo más grande que dinero. Estaba construyendo mentalidad. Pienso de Pedro. Mientras tanto, las asesorías seguían creciendo. Ya no solo ayudaba a personas uno a uno. Ahora también había empezado a dar talleres grupales, sesiones donde juntaba a 5 o 6 personas y les enseñaba lo básico. Esos talleres me permitían ganar más en menos tiempo. Y también me permitían ayudar a más gente. Cobraba 1,000 pesos por persona y llenaba las sesiones sin problema. Un sábado, después de un taller, un señor se me acercó. Oye, ¿has pensado en hacer esto en video? ¿Cómo? Grabar tus talleres, venderlos como curso. Así no dependes de estar presente. Me quedé pensando. ¿Y crees que alguien lo compraría? Yo lo compraría. Y seguro hay más gente como yo. Esa idea se me quedó pegada. ¿Y si grababa un curso? Algo que la gente pudiera comprar y ver a su propio ritmo. Algo que generara dinero, aunque yo no estuviera presente.
Eso sí sería ingreso pasivo real. Pasé las siguientes semanas armando el curso, grabando vídeos, editando con herramientas gratuitas, haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. No era perfecto, pero era honesto, era útil, era real, lo llamé. Tu número de libertad, cómo calcular cuánto necesitas para ser libre financieramente. Lo subí a una plataforma de cursos, lo puse a 500 pesos. El primer día no vendí nada, el segundo tampoco, pero al tercero llegó una notificación. Pero alguien había comprado el curso. 500 pesos que llegaron mientras yo dormía. Me quedé viendo la notificación con una sonrisa, porque aunque era solo una venta, significaba que el concepto funcionaba, que podía crear algo una vez y venderlo muchas veces. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. En la página donde llevaba mis cuentas, escribí mes 6 asesorías, 9,000. Talleres, 5,000. Curso, 500. Total, 14,5 persona. 5 persona. Aún faltaban 32,500 para llegar a mi número. Pero ya no se sentía imposible. Solo se sentía como trabajo pendiente. Y eso, aunque sonara agotador, me daba esperanza. Porque el trabajo pendiente se puede completar. Lo imposible no. El curso empezó a venderse más de lo que esperaba. El curso empezó a venderse más de lo que esperaba. No de forma masiva, pero sí constante. Algunos días vendía 2 copias, otros ninguna. Pero al final del mes había vendido 23. 23 personas que habían pagado 500 pesos mientras yo trabajaba en mi empleo, mientras dormía, mientras jugaba con mi hijo. 11,500 pesos que llegaron sin que yo tuviera que estar presente. Cuando vi ese número en mi cuenta, me quedé sentado frente a la computadora durante varios minutos, sin moverme, solo procesando lo que estaba viendo. Porque por primera vez en mi vida había generado dinero de verdad mientras no estaba trabajando activamente. Eso era ingreso pasivo, real. No eran los 50 pesos de los CETES. Era algo que yo había creado, algo que seguía vendiendo, algo que tenía el potencial de crecer. Le mostré los números a mi esposa. ¿Ese es el uso de... ¿Esto es real?, me preguntó. Es real y va a seguir vendiéndose. No lo sé, pero hasta ahora sí. Sí, quedó callada. Luego dijo algo que me sorprendió. Creo que deberías hacer más cursos. ¿Tú crees? Sí. Si este funcionó, ¿por qué no hacer otro? Tenía razón. Ya sabía cómo hacerlo. Solo necesitaba elegir otro tema. Los siguientes meses fueron intensos. Trabajaba en mi empleo de 8 a 5. Llegaba a casa, cenaba con mi familia, jugaba un rato con mi hijo y después, cuando todos dormían, me ponía a trabajar en esto. Grababa videos, editaba, escribía guiones, respondía comentarios, daba asesorías los fines de semana. Había días en los que me sentía agotado, días en los que solo quería tirarme en el sillón y no hacer nada. Pero entonces pensaba en mi número, en los 47,00 pesos que necesitaba generar, en mi hijo, en la promesa que le había hecho. Hasta que seguía. Lancé el segundo curso 2 meses después. Este se llamaba Cómo salir de deudas sin morir en el intento. Lo puse al mismo precio. 19 pesos. 500 pesos. Y vendió mejor que el primero. En el primer mes, 32 personas lo compraron. 16,000 pesos. Sumados a las ventas del primer curso, que seguía generando entre 8 y 10,000 al mes, ya estaba llegando a 26,000 pesos mensuales solo de cursos. 26,000 pesos que llegaban, aunque yo no hiciera nada más que promocionarlos de vez en cuando. Cuando sumé todo lo que estaba generando ese mes, el número me dejó sin aliento. Asesorías, 10 minutos, 000, talleres, 6 minutos, 000, total, 42,00 pesos.
42,000 pesos al mes extra. Sumados a mi sueldo de 28,0 estaba generando 70,0 pesos mensuales, más del doble de lo que ganaba hace un año. Y aunque todavía no llegaba a los 47,00 pasivos que necesitaba para ser completamente libre, ya estaba muy cerca. Esa noche le mostré los números a mi esposa. Ella los vio. Los leyó 2 veces. Luego me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Lo estás logrando?» «Todavía no», le dije, «pero ya casi». «¿Cuánto te falta?» «5,000 pesos para llegar a mi número. Y después empezar a reinvertir para que siga creciendo». «¿Y cuándo crees que llegues?» «Si sigo así, en 3 meses». Me abrazó fuerte. Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en años. Orgullo. No orgullo arrogante. Orgullo de haber hecho algo difícil. De haber empezado cuando no sabía cómo. De no haberme rendido cuando todo parecía imposible. Pero justo cuando las cosas empezaban a estabilizarse, pasó algo que me hizo dudar de todo. Un lunes llegué al trabajo y me encontré con un correo de recursos humanos. «Nos complace informarte que has sido considerado para un ascenso». Leí el correo 3 veces. Un ascenso. Algo que hace un año habría sido mi sueño. Algo por lo que habría trabajado con todas mis fuerzas. Y predistentes y desuntistas, pero ahora me llenaba de confusión. Porque el ascenso venía con más responsabilidades. Estuvo en mis concepciones. Más horas. Más estrés. Pero también venía con más dinero. 10,000 pesos más al mes, pero también venía con más dinero. 10,000 pesos que me pondrían en 38,000 de sueldo, que sumados a lo que ya generaba por mi cuenta, me darían más de 80,000 mensuales. Era tentador. Muy tentador. Esa noche hablé con mi esposa. Me ofrecieron un ascenso. ¿En serio?, dijo emocionada. ¿Y cuánto más vas a ganar? 10,000 pesos al mes. Eso es mucho. ¿Vas a aceptar? No lo sé. ¿Por qué no? Porque el ascenso significa más horas, más trabajo. Y eso significa menos tiempo para esto, dije señalando mi computadora. Pero 10,000 pesos es mucho dinero. Lo sé. Pero esos 10,000 dependen de mi jefe, de la empresa, de que no me corran. Esto, dije señalando otra vez mi computadora, depende de mí. Y cada mes crece. Se quedó callada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Necesito pensarlo. Esos pensamos imperiosos. Los siguientes días fueron un tormento mental. Por un lado, aceptar el ascenso significaba seguridad, más dinero garantizado, más estabilidad. Por el otro, significaba sacrificar el tiempo que usaba para construir algo propio. Algo que con el tiempo podría ser más grande que cualquier sueldo. Hablé con mi hijo una noche. Hijo, ¿tú qué harías si tuvieras que elegir entre ganar más dinero trabajando para alguien más o ganar menos pero haciendo algo tuyo? Me miró pensativo. ¿Cuál te hace más feliz? Hacer algo mío. Entonces haz eso. Pero si hago lo otro, vamos a tener más dinero. ¿Y vas a poder seguir enseñándome sobre dinero? Probablemente no. Voy a estar más ocupado. Entonces mejoras lo tuyo, porque yo quiero que me sigas enseñando. Esa respuesta me partió el pecho, porque me di cuenta de que esto no era solo sobre dinero. Era sobre tiempo, sobre libertad, sobre poder estar presente con mi familia. Y ningún ascenso valía más que eso. Al día siguiente le respondí a Recursos Humanos. Agradezco la oportunidad, pero después de pensarlo, he decidido no aceptar el ascenso. Prefiero mantener mi posición actual. Me respondieron con sorpresa. ¿Estás seguro? Esta es una gran oportunidad. Estoy seguro. Gracias. Cuando le conté a mi esposa, esperé que me dijera que estaba loco, que estaba desperdiciando una oportunidad, pero me sorprendió. Hiciste bien, ¿tú crees? Sí, porque he visto cómo has cambiado en estos meses. Estás más feliz, más tranquilo. Y eso no tiene precio. Tenía razón. Hace un año,
Yo era otra persona. Este es una persona que vivía con miedo, que dependía completamente de su empleo, que no tenía opciones. Ahora era alguien diferente, alguien que estaba construyendo algo, alguien que tenía control. Y ese control valía más que cualquier ascenso. Esos misteriosos meses seguí trabajando en ambas cosas, mi empleo y mi proyecto personal, pero ahora con una claridad que antes no tenía. Hit sabía que el empleo era temporal, que estaba ahí porque todavía lo necesitaba, pero que en algún momento iba a poder dejarlo. Y ahora entiendo de directos y ese día estaba cada vez más cerca. 3 meses después llegué a mi número, 47,000 pesos mensuales generados de forma pasiva y semipasiva. No eran 100% pasivos. Las asesorías y los talleres requerían mi tiempo, pero los cursos seguían vendiendo sin que yo hiciera nada, y juntos sumaban más de lo que necesitaba para cubrir mis gastos. Esa noche abrí mi libreta, esa. En la página donde había escrito mi meta hace más de un año, escribí, meta alcanzada, 47,70 pesos mensuales, y abajo, siguiente meta, 60,000 pesos mensuales para tener margen de error y seguir creciendo. Porque me di cuenta de algo. Esto no se trataba de llegar a un número y detenerse. Se trataba de seguir construyendo, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Cerré la libreta y por primera vez en mi vida me sentí libre. No porque hubiera renunciado a mi trabajo, aún no, sino porque sabía que podía, que si mañana me corrían, estaría bien, que si algo pasaba, tenía con qué sostenerme. Estás ahí, T.S. Tomás Chispa. Y esa sensación no tenía precio. Esa noche, mi hijo entró a mi cuarto. Papá, ¿ya eres millonario? Y si ese eres cero, ves allí, vive Pedrocino. Sonreí. Depende de cómo lo midas, hijo. ¿Cómo? Si ser millonario significa tener mucho dinero, todavía no. Pero sí significa tener libertad, entonces sí. ¿Y cuál es mejor? La libertad. Siempre la libertad. Se quedó pensando. Sí, yo también quiero ser libre cuando sea grande. Y lo vas a hacer, hijo, porque ya sabes cosas que yo no sabía a tu edad. Beso por Mister. Ya estás un paso adelante. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a seguir construyendo. Y voy a enseñarte todo lo que aprenda. Sonrió. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Me abrazó y se fue a dormir. Sí. Yo me quedé despierto un rato más, pensando en todo lo que había pasado. Pero ¿para qué no me encantaba esperar en la pregunta de mi hijo que lo había empezado todo, en el miedo que tuve al principio? Sí, se está hecho de sí, en todas las veces que quise rendirme. Y me di cuenta de algo. La meta nunca fue el dinero. La meta fue la libertad. La capacidad de elegir. La posibilidad de vivir sin miedo. Y eso ya lo tenía. Ahora solo faltaba el siguiente paso. Renunciar. Pero esa decisión iba a tener que esperar un poco más. Porque aunque ya tenía mi número, quería tener un colchón más grande. Más seguridad. Más margen de error. Sino por responsabilidad. Porque esto ya no era solo por mí. Era por mi familia. Por mi hijo. Por el futuro que estaba construyendo. Y eso merecía hacerlo bien. Cloud es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica las respuestas. 2 meses después de haber alcanzado mi número, pasó algo que no esperaba. Algo que me hizo replantear todo. Mi jefe me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Esas llamadas nunca son buenas, especialmente un viernes. Entré con el estómago apretado. Siéntate, me dijo. Me senté. Quiero hablarte sobre tu desempeño. Ahí viene, pensé. Me van a correr. He notado que en los últimos meses has estado diferente. ¿Diferente cómo? No sé.
menos comprometido, como si tu mente estuviera en otro lado. Hoy Sela no mentía. Mi mente sí estaba en otro lado. Hago mi trabajo, le dije. Cumplo con mis objetivos. Sí, cumples. Pero antes hacías más que cumplir. Antes te quedabas tarde. Antes te ofrecías para proyectos extra. Ahora sales a las 5 en punto todos los días, porque a las 5 termina mi horario, le dije con una calma que no sabía que tenía. Se quedó callado. Se quedó. Luego dijo, ¿hay algo que deba saber? Dudé. Sí. Por un momento pensé en mentir, en decir que todo estaba bien, que seguía comprometido, pero decidí ser honesto. Tengo un proyecto personal, algo que hago fuera del horario laboral. Y sí, es importante para mí, pero no afecta mi trabajo aquí. ¿Qué tipo de proyecto? Educación financiera. Doy asesorías, talleres, vendo cursos. Me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Y te genera dinero? Sí. ¿Cuánto? Dudé. Pero decidí decirle la verdad. Más de lo que gano aquí. Se quedó callado, procesando. ¿Y entonces por qué sigues aquí? Esa pregunta me desarmó. Porque yo mismo me la había hecho cientos de veces. Porque todavía no estoy listo para irme, le dije. Quiero tener más colchón, más seguridad. ¿Y cuándo vas a estar listo? Pronto. Asintió. Luego dijo algo que no esperaba. ¿Te envidio? ¿Qué? Te envidio. Yo llevo 20 años en esto. Y nunca he tenido el valor de hacer algo diferente. De construir algo mío. Se quedó viendo por la ventana. Con esa mirada de quien se arrepiente de decisiones que ya no puede cambiar. No es tarde, le dije. Sí es tarde. Tengo hipoteca. Tengo 2 hijos en la universidad. Tengo deudas. No puedo arriesgarme. Por eso yo estoy haciendo esto ahora, le dije, para no estar en esa posición en 20 años. Volvió a mirarme. Está bien, está bien. Sigue con tu proyecto, pero cuando decidas irte, avísame con tiempo. Para buscar tu reemplazo, pero lo haré. Salí de su oficina con una sensación extraña, no de alivio, sino de claridad, porque me di cuenta de algo. Mi jefe no era el enemigo, era alguien que había tomado las decisiones seguras toda su vida, y ahora estaba atrapado. Esa noche le conté a mi esposa la conversación. ¿Y qué? ¿Le dijiste? Que pronto me voy a ir. Y es verdad, sí, ya casi estoy listo. ¿Cuándo? Cuando tenga 6 meses de gastos ahorrados como colchón, además de los ingresos mensuales. ¿Y cuánto te falta? Como 2 meses más. Se quedó callada. Luego dijo, tengo miedo, yo también. ¿Y si no funciona? Va a funcionar, le dije, porque ya funcionó. Ya tengo los números, ya tengo los clientes, ya sé que se puede, pero sin el sueldo fijo, escribiendo con perdonables sin el sueldo fijo voy a tener más tiempo, más energía. Voy a poder enfocarme completamente en esto y va a crecer más. ¿Estás seguro? No, le dije con honestidad, pero estoy más seguro de esto que de seguir aquí. Fin del partido de vida. Santornita y Ana y reinicia para la uberadura. Está bien, lo hacemos juntos. Y en ese momento supe que íbamos a estar bien, porque ya no estaba solo. Los siguientes 2 meses fueron de preparación intensiva. Ahorré cada peso que pude. Optimicé mis gastos. Aseguré que los cursos siguieran vendiendo. Aumenté las asesorías. Y finalmente llegué a mi número de seguridad. 6 meses de gastos ahorrados, más los 47,7 que generaba mensualmente, más un margen extra que me daba tranquilidad. Era el momento. 5. Era PC. Un lunes por la mañana redacté mi carta de renuncia. No la hice dramática, dijo Arnós. No la hice dramática. No la hice emotiva. La hice simple y profesional.
por motivos personales, he decidido emprender un nuevo camino profesional. Agradezco la oportunidad que me dieron estos años y me comprometo a dejar todo en orden durante mi periodo de transición. La imprimí, la firmé y la puse en un sobre. Me temblaban las manos. Dice, me temblaban las manos porque aunque ya tenía todo calculado, aunque sabía que estaba listo, el miedo seguía ahí. El miedo de soltar la seguridad, el miedo de lo desconocido, el miedo de equivocarme, pero también sentía algo más fuerte que el miedo, emoción. Emoción de finalmente dar el paso, de finalmente ser dueño de mi tiempo, de finalmente vivir sin depender de un jefe. Entré a la oficina de mi jefe. Vengo a entregar mi renuncia, le dije. Me miró sin sorpresa. ¿Ya estás listo? Ya estoy listo. Tomó el sobre. Lo abrió. Leyó. 2 semanas de aviso. Está bien. Voy a dejar todo documentado. Voy a entrenar a quien me reemplace. Gracias. Y en serio, te deseo suerte. Gracias. Salí de su oficina y volví a mi escritorio. Algunos compañeros me vieron raro, pero no dije nada. Todavía faltaban 2 semanas. Esa noche, cuando llegué a casa, mi familia estaba cenando. Me senté con ellos. Tengo algo que contarles. Mi esposa me miró. Mi hijo levantó la vista. Hoy renuncié a mi trabajo. Silencio. ¿En serio?, preguntó mi hijo con los ojos abiertos. Este es Cedi. ¿En serio? ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a dedicarme completamente a ayudar a la gente con su dinero, a dar asesorías, a crear cursos, a construir esto más grande. ¿Y vamos a estar bien? Vamos a estar mejor que bien, le dije. Porque ahora voy a tener tiempo para trabajar en esto, tiempo para estar con ustedes, tiempo para vivir. Mi esposa tenía los ojos húmedos. ¿Estás seguro? UPTHSETECETECECE. Estoy seguro. Mi hijo se levantó de su silla y me abrazó. Estoy orgulloso de ti, papá. Y en ese abrazo sentí que todo había valido la pena. Cada noche sin dormir. Cada fin de semana trabajando. Cada momento de duda. Todo había valido la pena por esto. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. Seguí yendo a trabajar, pero ya no era lo mismo. Ya no me estresaban las juntas. Ya no me importaban los pendientes. Porque sabía que todo eso estaba por terminar. El último día, algunos compañeros me hicieron una pequeña despedida. Compraron pastel. Me dieron un regalo. Uno de ellos, el mismo que me había criticado hace más de un año por calcular los intereses de su coche, se me acercó. Oye, ¿en serio te va bien con eso de las asesorías? Sí, me va bien. ¿Crees que yo podría hacer algo así? Cualquiera puede, le dije. Solo tienes que empezar. No sé ni por dónde. Yo tampoco sabía, pero empecé de todas formas. Se quedó pensando. Luego dijo, ¿me ayudarías? Billones. Claro, mándame mensaje y agendamos. Asintió. Para salir del edificio por última vez, me quedé parado en la banqueta. Miré hacia arriba. El cielo estaba despejado. Saqué mi celular y le mandé un mensaje a mi esposa. Ya salí, ya soy libre. Me respondió con un corazón y una foto de mi hijo levantando los pulgares. Me subí a mi coche, encendí el motor y antes de arrancar me quedé sentado en silencio, pensando en todo el camino recorrido, en la pregunta de mi hijo que lo había empezado todo, en los miedos que tuve, pero es como el pistola extraño, en las veces que casi me rindo. Y me di cuenta de algo. Esto no era el final, era el inicio de algo más grande, algo que dependía completamente de mí. Y aunque eso daba miedo, también daba libertad. Una libertad que no se compraba con dinero, que no se conseguía con títulos, que no se lograba obedeciendo. Se construía paso a paso, decisión a decisión, día a día.
Arranqué el coche y manejé a casa con una sonrisa. Nada de antes, que baileando a la vez, porque por primera vez en mi vida no iba de regreso del trabajo, iba de regreso a mi vida. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Esa noche, antes de dormir, mi hijo entró a mi cuarto una última vez. Papá, ¿ya somos millonarios? Sonreí. Todavía no, hijo, pero ya somos libres. ¿Qué? ¿Ves? Y eso es mejor. ¿Por qué? Porque el dinero te da cosas, pero la libertad te da vida. Se quedó pensando. Luego dijo, Janice, cuando yo sea grande, también voy a ser libre. Él, Janice D. Lo vas a hacer, hijo, porque ya sabes cómo. Me abrazó y se fue a dormir. Yo me quedé despierto un rato más, con mi libreta abierta, después de que todas las operaciones se disparosen, con mi lápiz en la mano, y en la última página escribí algo que sabía que era el verdadero cierre de esta etapa. La meta nunca fue ser millonario, la meta fue ser libre, y hoy, por fin, lo soy. Cerré la libreta, apagué la luz, y me dormí, sabiendo que mañana iba a despertar en un mundo completamente diferente. Un mundo donde yo decidía, donde yo construía, donde yo era dueño de mi tiempo. Y eso, aunque todavía faltaba mucho por hacer, aunque todavía había incertidumbre, era todo lo que necesitaba. El primer lunes, después de renunciar, fue extraño. Me desperté a la misma hora, por costumbre. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que no tenía que salir corriendo, no tenía que pelearme con el tráfico, no tenía que llegar a una oficina. Me quedé acostado unos minutos más, solo sintiendo esa libertad nueva, esa sensación de que el día era completamente mío. Mi esposa se despertó y me vio ahí, quieto. ¿Estás bien? Sí, solo estoy procesando. ¿Te arrepientes? No, le dije sin dudar. Para nada. Me levanté, desayuné tranquilo, llevé a mi hijo a la escuela sin prisa, y cuando regresé a casa, me senté frente a mi computadora. Y entonces me di cuenta de algo. Ahora todo dependía de mí. No había jefe que me dijera qué hacer, no había horario que cumplir, no había metas impuestas. Solo yo, mi plan, mi disciplina. Mi disciplina. Y eso, aunque sonaba liberador, también daba miedo. Porque si no me movía, nadie me iba a mover. Si no trabajaba, nadie me iba a presionar. Si fallaba, solo era mi responsabilidad. Abrí mi libreta, revisé mis números. Es ideas A, revisé mi agenda. Tenía 12 asesorías programadas para esa semana. Visité 2 talleres el fin de semana, y los cursos seguían vendiendo. Fin de Estados Unidos. Los números estaban ahí, el trabajo estaba ahí, y por ahí de trebust y de trebuces, y solo tenía que ejecutar. Respiré hondo. Sí que respiré hondo, y empecé. Los primeros días fueron de ajuste. Tienes 30. Tuve que aprender a estructurar mi tiempo, a no distraerme, a trabajar, aunque nadie me estuviera viendo. Descubrí que trabajar desde casa era más difícil de lo que pensaba, no por la falta de espacio, sino por la falta de límites. Dice Mr. Antes, cuando llegaba a casa, el trabajo se quedaba en la oficina. Ahora, el trabajo estaba en mi casa, todo el tiempo. Y eso significaba que si no ponía límites claros, iba a terminar trabajando las 24 horas. Así que me puse reglas. Trabajaba de 8 a 2. Luego comía, descansaba. Y si tenía asesorías en la tarde, las atendía, pero no más de 3 al día. Los fines de semana eran para talleres y para familia, no para estar pegado a la computadora. EACE. Y los domingos no trabajaba, nada, por ningún motivo. Esas reglas me salvaron, porque sin ellas me habría quemado en 2 semanas. Un día, a mitad de la segunda semana, mi hijo llegó de la escuela y me encontró en casa. ¿No fuiste a trabajar? Ya no trabajo en una oficina, hijo. Ahora trabajo aquí. ¿Entonces siempre vas a estar en casa? Sí.
Bueno, no todo el tiempo, pero más que antes. Se le iluminó la cara. ¿Entonces puedes ir a recogerme a la escuela? Puedo. ¿Y puedes ayudarme con mi tarea? Puedo. ¿Y puedes jugar conmigo? Puedo. Me abrazó. Y en ese abrazo entendí por qué había hecho todo esto. Si ha hecho, no era solo por el dinero. No era solo por la libertad financiera. Era por esto. Por poder estar presente. Por no perderme la infancia de mi hijo. Por poder decirle, sí puedo, en lugar de ahorita no. Estoy ocupado. Ese día, después de hacer mi tarea, jugamos juntos durante 2 horas. Sin prisa. Sin culpa. Sin estar pensando en pendientes del trabajo. Y cuando lo acosté esa noche, me dijo algo que me partió el corazón. Papá, me gusta que ya no trabajes en la oficina. Ahora sí te veo. Se me hizo un nudo en la garganta. A mí también me gusta, hijo. Esa noche, mientras mi esposa y yo cenábamos, me dijo, ¿te ves diferente? ¿Diferente cómo? Más tranquilo, menos cansado. Como si te hubieras quitado un peso de encima. Porque así es, le dije. Me quité el peso de vivir para cumplirle a alguien más. ¿Y no te da miedo? Todos los días, le dije con honestidad, pero es un miedo diferente. Antes tenía miedo de que me corrieran, de que no me alcanzara, de no tener control. Ahora tengo miedo de fallar, pero al menos es mi decisión, es mi riesgo. ¿Y eso es mejor? Mucho mejor. Las semanas siguientes fueron de crecimiento. Sin el trabajo de oficina, tenía más tiempo para enfocarme en lo importante, para crear más contenido, para mejorar los cursos, para atender mejor a los clientes. Y los resultados empezaron a notarse. Las asesorías crecieron. Ahora ya no eran 12 por semana, eran 20. Y tuve que subir el precio a 500 pesos para poder manejar la demanda. Los talleres también crecieron. Ahora llenaba grupos de 10 personas. Fin de la sección 330. Y cobraba 1,500 pesos por persona. Y los cursos seguían vendiendo. El primer curso ya llevaba más de 200 ventas. El segundo más de 150. Al final del segundo mes como independiente hice mis cuentas. Asesorías, 40,000 talleres. 24,0000. Cursos, 35,000. Total, 99,000 pesos. 99,000 pesos en un mes. Más del triple de lo que ganaba en mi antiguo trabajo. Cuando vi ese número, no lo podía creer. Se lo mostré a mi esposa. ¿Esto es real? Es real. ¿Y va a seguir así? No lo sé, le dije con honestidad. Algunos meses pueden ser mejores, otros peores, pero ahora sé que puedo generarlo, que no dependo de nadie más. Nos quedamos callados. Luego ella dijo, creo que ya eres millonario. Me hace es tan solo que estás haciendo al fin, destándolos. ¿Por qué? Porque si multiplicas eso por 12 meses, son más de 1 millón al año. Hice la cuenta en mi cabeza, tenía razón. Si mantenía ese ritmo, iba a generar más de 1,200,000 vías al año. 1 millón. La palabra que mi hijo me había dicho hace casi 2 años. Sí, le dije. Creo que sí. Esa noche no pude dormir. No por preocupación, sino por emoción. Porque me di cuenta de que lo había logrado. No de la forma que imaginé. ¿En qué bebemos el evidente? No con una empresa gigante. No con un golpe de suerte. Sí, lo había logrado paso a paso. Aprendiendo. Fallando. Levantándome. Construyendo. Y aunque todavía había mucho por hacer, aunque todavía había meses inciertos por delante, había alcanzado algo que hace 2 años me parecía imposible. Pero justo cuando todo parecía ir perfecto, pasó algo que me recordó que nada es permanente. Un lunes por la mañana desperté con un mensaje de la plataforma donde vendía mis cursos. Tu cuenta ha sido suspendida temporalmente por revisión de contenido. Sentí que se me caía el mundo. Entré a la plataforma. No podía acceder. Mis cursos no estaban disponibles. Mis ventas se habían detenido.
Le escribí al soporte. Me respondieron con un mensaje automático. Tu cuenta está bajo revisión. Te contactaremos en 5 a 7 días hábiles. 5 a 7 días sin ventas, sin ingresos de cursos, sin saber qué había pasado. Entré en pánico, le conté a mi esposa. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé, le dije. Tengo que esperar a que me respondan. ¿Y si no te regresan la cuenta? Entonces pierdo todos los cursos, todas las ventas. Todo lo que construí ahí se quedó callada. Yo también. Y ahí me cayó el 20 de algo que había ignorado. Había puesto todos mis huevos en una sola canasta. Dependía de esa plataforma. Y si ellos decidían cerrarme la cuenta, yo no tenía control. Esa semana fue horrible. Cada día revisaba mi correo esperando una respuesta. Pero no llegaba nada. Las asesorías y los talleres seguían. Pero sin los ingresos de los cursos, mis números bajaron a la mitad. Y aunque todavía era suficiente para vivir, el miedo regresó. El miedo de que todo se derrumbara, de haber cometido un error, de haber renunciado demasiado pronto. Pero entonces recordé algo. Recordé que cuando empecé no tenía nada y, aún así, construí esto. Y si lo hice una vez, podía hacerlo de nuevo. Así que, en lugar de quedarme paralizado, me puse a trabajar. Busqué otras plataformas. Subí los cursos a 2 lugares diferentes. Creé una página propia donde la gente pudiera comprarlos directamente. Y aunque fue trabajo extra, aunque fue estresante, me dio algo que no tenía antes. Diversificación. Diversificación ahora. Si una plataforma me cerraba, tenía otras opciones. Al 8º día, finalmente llegó la respuesta. Tu cuenta ha sido reactivada. La suspensión fue un error del sistema. Disculpa las molestias. Sentí un alivio enorme, pero también aprendí una lección. Nunca depender de una sola cosa. Nunca poner todo en un solo lugar. Esa noche, mientras cenaba con mi familia, mi hijo me preguntó, «Papá, ¿ya te volviste millonario?» Sonreí. «Sí, hijo, creo que sí». ¿En serio? ¿En serio? ¿Entonces ya cumpliste tu meta? Cumplí una meta, pero ahora tengo otra. ¿Cuál? Sé mantenerlo y seguir creciendo. Porque ser millonario no es llegar a un número y detenerse, es seguir construyendo, seguir aprendiendo, seguir mejorando. ¿Y yo también voy a ser millonario? Tú vas a ser más que millonario, hijo, porque vas a empezar desde donde yo llegué. Sí, y eso te va a llevar mucho más lejos. Se quedó pensando. Luego dijo, «Gracias, papá». ¿Por qué? Por enseñarme, por no mentirte, por mostrarme que sí se puede. Se me llenaron los ojos de lágrimas. De escribir, ves el asiento, el peso de se puede. Gracias a ti, hijo. Porque si no me hubieras preguntado cómo ser millonario ese día, yo seguiría atrapado en una oficina sin saber que había otra forma. Me abrazó. Y en ese abrazo entendí algo que no había entendido antes. Él esté ya arrebatado también. La verdadera riqueza no estaba en el dinero, estaba en esto. Estaba en esto, en poder estar presente, en poder enseñarle a mi hijo. Sí, en poder vivir sin miedo. Y eso no tenía precio. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta por última vez. En la última página escribí, meta alcanzada, más de 1 millón al año. Pero más importante, libertad, tiempo y presencia. Eso es lo que realmente vale. Cerré la libreta y me dormí sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, aunque todavía había incertidumbre, había logrado algo que muchos solo sueñan. Había convertido un sueño en una meta. Y esa meta, en realidad. Y ahora el siguiente paso era enseñarle a otros cómo hacerlo. Porque si yo pude, cualquiera puede. Solo necesitas 3 cosas: una meta clara, un plan real y el valor de empezar aunque no sepas cómo. El resto se aprende en el camino.
6 meses después de haber renunciado, mi vida era completamente diferente. No solo en los números, sino en todo. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertar. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertar. Desayunaba con mi familia. Llevaba a mi hijo a la escuela. Y cuando regresaba, trabajaba en lo que me apasionaba. No había juntas sin sentido. No había reportes absurdos. No había jefe revisando cada cosa que hacía. Solo yo, mi computadora y la gente que confiaba en mí para ayudarlos con su dinero. Los ingresos se habían estabilizado. Algunos meses ganaba 100,000 pesos. Otros, 120,000. Hubo uno en el que llegué a 140,000. Hubo uno en el que llegué a 140,000, pero también hubo meses de 80,000. Y eso me enseñó algo importante. La libertad financiera no significa que todos los meses sean perfectos. Significa que aunque haya meses malos, tienes con qué sostenerlos. Y yo tenía con qué. Había construido un fondo de emergencia de 6 meses. Había diversificado mis ingresos en 4 fuentes diferentes. Y había aprendido a vivir con menos de lo que ganaba. Eso me daba una tranquilidad que nunca había sentido. Un sábado, mientras daba un taller, una señora levantó la mano. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Tú realmente vives de esto? ¿O es solo un ingreso extra? Vivo de esto, le dije. Renuncié a mi trabajo hace 6 meses. Esto es mi único ingreso. ¿Y no te da miedo? Al principio sí, todos los días. Pero después entiendes que el miedo no desaparece. Solo aprendes a caminar con él. Tengo un fondo para eso. Y si ese fondo se acaba, tengo habilidades. Puedo generar dinero de otras formas. Ya no dependo de una sola cosa. Se quedó callada. Luego dijo, yo llevo 20 años en el mismo trabajo. Y trabajando con duqueses y cada día siento que me ahogo más. Pero tengo miedo de dejarlo. ¿Miedo de qué? De no poder. De fracasar. De quedarme sin nada. ¿Y si te quedas ahí? ¿Qué va a pasar? Voy a seguir ahogándome. Entonces ya sabes la respuesta. No se trata de elegir entre miedo y no miedo. Se trata de elegir qué miedo prefieres cargar. El miedo de intentar o el miedo de no haberlo intentado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo también sentí ganas de llorar. Porque me vi en ella. En esa versión de mí que hace 2 años tenía miedo, pero decidió empezar de todas formas. El final del taller, esa señora se me acercó. ¿Puedo agendarte una asesoría personal? Claro, necesito un plan, como el que tú hiciste, porque no quiero llegar a los 60 arrepentidas. Nadie debería, le dije. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposa me vio la cara. ¿Qué pasó? Una señora en el taller me dijo algo que me hizo pensar. Que lleva 20 años en el mismo trabajo y que se siente ahogada y que tiene miedo de salir, como tú antes. Exacto. Y me di cuenta de que hay miles de personas como ella, como yo era, atrapadas en trabajos que no les gustan, sin saber que hay otra forma. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero siento que puedo ayudar a más gente, a una escala más grande. Mi esposa sonrió. Siempre supe que esto iba a crecer. Y tenía razón, porque lo que había empezado como una forma de generar ingresos extra, se estaba convirtiendo en algo más grande, en una misión. Los siguientes meses empecé a trabajar en algo nuevo. Algo que llevaba tiempo pensando, pero que no me había atrevido a hacer. Un programa completo, no solo una asesoría de 2 horas, sino un acompañamiento de 3 meses donde ayudaba a la gente a construir su plan desde cero hasta tener sus primeros ingresos. Lo llamé de empleado a libre en 90 días. No era una promesa mágica. No era una promesa mágica. No era hazte millonario rápido. Era un proceso real, con pasos específicos, con acompañamiento personalizado. Lo puse a 1,500 pesos al mes durante 3 meses. Total, 4,500 pesos. Era más caro que mis asesorías, pero también era mucho más
completo. Lancé el programa con miedo, porque no sabía si alguien iba a estar dispuesto a pagar eso. Pero en la primera semana se inscribieron 12 personas. 12 personas que estaban dispuestas a invertir en sí mismas, que querían cambiar, que estaban hartas de vivir igual. Y yo me comprometí a darles todo lo que sabía, pero que se comprendió. El programa empezó un lunes. Creé un grupo de WhatsApp. Les mandé el primer módulo y nos pusimos a trabajar. Cada semana les enseñaba algo nuevo. Cada semana revisábamos sus avances. Cada semana resolvíamos sus dudas. Y ver sus transformaciones fue lo más gratificante que había hecho en mi vida. Hubo una chava de 25 años que en el primer mes ya había abierto su cuenta de inversión y estaba generando 500 pesos extra vendiendo productos digitales. Hubo un señor de 40 y tantos que en 2 meses había pagado 2 de sus 3 tarjetas de crédito y estaba construyendo su fondo de emergencia. Hubo una mamá soltera que empezó a dar clases en línea y en el tercer mes ya estaba ganando 4,000 pesos extra. No eran transformaciones millonarias, pero eran transformaciones reales. Y para mí eso valía más que cualquier número grande. Al final de los 3 meses hice una llamada grupal con todos. ¿Cómo se sienten? Una de las participantes dijo, por primera vez en mi vida, siento que tengo control, que no estoy a merced de mi jefe, que si algo pasa voy a estar bien. Otro dijo, yo pensé que esto era solo para gente con mucho dinero, pero me di cuenta de que cualquiera puede, solo tienes que empezar. Y una más dijo, Señor MR, gracias, en serio, me cambiaste la vida. Esas palabras me llenaron de una forma que no puedo describir, porque me di cuenta de que esto ya no era solo sobre mí, ya no era solo sobre mi hijo. Si fueras el hijo de o así mismo, era sobre todas esas personas que estaban donde yo estuve, que necesitaban que alguien les dijera, sí se puede. Esa noche, mi hijo me encontró en la computadora. ¿Qué haces, papá? Estoy viendo los resultados de las personas que ayudé estos 3 meses. ¿Y les fue bien? Les fue muy bien. ¿Y a ti te pagaron? Sí. ¿Entonces tú ganaste dinero ayudando a otros a ganar dinero? Exacto. Se quedó pensando. Eso es como magia. Me reí. No es magia, hijo. Es educación. Es compartir lo que sabes. Es ayudar a otros a hacer lo que tú ya hiciste. ¿Y yo también puedo hacer eso cuando sea grande? Puedes hacer eso con cualquier cosa que aprendas. Si aprendes a tocar guitarra, puedes enseñarle a otros. Si aprendes a cocinar, puedes enseñarle a otros. Si aprendes cualquier cosa, puedes convertirla en un ingreso. ¿Todo se puede convertir en dinero? Shh, no todo. Pero muchas cosas sí. La clave es aprender algo que la gente necesite y luego enseñárselo de una forma que ellos entiendan. Yo quiero aprender a hacer videojuegos. Perfecto. Aprende. Y cuando sepas, enséñale a otros y cobra por enseñarles. ¿Y con eso voy a ser millonario? Con eso vas a tener libertad, que es mejor que ser millonario. Sonrió. Tres Puentes es curiosos. Y se fue a su cuarto. Yo me quedé ahí, pensando en esa conversación. Y me di cuenta de algo. Mi hijo ya no pensaba como yo pensaba a su edad. Ya no creía que la única forma de ganar dinero era consiguiendo un empleo. Ya entendía que había otras opciones. ¿Qué podía construir? ¿Qué podía crear? Y eso era el verdadero legado. No el dinero que le dejara, sino la mentalidad que le enseñara. Los meses siguientes lancé 2 grupos más del programa, cada uno con 15 personas, y los resultados fueron igual de buenos. Algunos avanzaban más rápido, otros más lento, pero todos avanzaban, y yo también seguía aprendiendo. Cada grupo me enseñaba algo nuevo. Cada persona me mostraba un error diferente, una duda diferente, una forma de explicar mejor. Y poco a poco fui perfeccionando el proceso. Un día, uno de los participantes me escribió por privado. Oye, ¿has pensado en escribir un libro sobre todo esto? No era la primera vez que me lo decían.
Pero esta vez me quedé pensando. ¿Un libro? Decidió a su antes. Tenía todo el material. Tenía la experiencia. Tenía las historias. Solo tenía que sentarme y escribirlo. Esa noche le conté la idea a mi esposa. ¿Tú crees que alguien lo compraría? Si hay gente pagando por tus cursos y tus programas también van a pagar por un libro, pero un libro es diferente, es más personal, es más permanente. Por eso mismo, me dijo, la gente quiere algo que puedan guardar, algo que puedan releer, algo que puedan compartir. Tenía razón. Los siguientes 3 meses me dediqué a escribir. Cada noche, después de terminar con las asesorías y los programas, me sentaba y escribía. Escribí sobre mi historia, sobre la pregunta de mi hijo, sobre los errores que cometí, sobre lo que aprendí, sobre el proceso completo. No lo escribí como un manual técnico, dijo después Castellavenición. Lo escribí como una conversación, como si estuviera hablando con alguien que está donde yo estuve. Le puse un título simple, de empleado a millonario, la pregunta que cambió mi vida. Cuando terminé el manuscrito, tenía 200 páginas. Lo leí, y aunque encontré 1000 cosas que podía mejorar, sabía que estaba listo. Si yo tomarla visto, lo autopubliqué. Lo puse a 300 pesos, y lo compartí con mi comunidad. La primera semana vendí 40 copias, la segunda 70, y al mes había vendido casi 200. No era un bestseller, pero para mí era un logro enorme, porque había puesto mi historia en papel. Sí, había compartido mi proceso. Había creado algo que iba a durar más que yo, y eso tenía un valor que no se media en dinero. Uno de los comentarios que recibí decía, este libro me hizo llorar, porque me vi reflejado en cada página. Gracias por escribirlo. Gracias por mostrarme que sí se puede. Leí ese comentario varias veces y entendí que esto ya no era solo mi historia. Era la historia de todos los que se habían atrevido a cambiar, de todos los que habían tenido miedo, pero lo hicieron de todas formas, de todos los que se negaron a vivir atrapados. Y yo solo era el que la había escrito. Esa noche, mientras cenaba con mi familia, mi hijo me preguntó, «Papá, ¿cuántas personas ya has ayudado?» Hice cuentas mentales. ¿Cómo? 200 personas en asesorías, 50 en programas, y no sé cuántas con los cursos y el libro. ¿Y todas te pagaron? Sí. ¿Entonces eres rico? Depende de cómo lo veas, hijo. ¿Cómo? En dinero. Vivo bien, mejor que antes. Pero no soy rico en el sentido de tener mansiones y yates. Pero en libertad, en tiempo, en propósito, ahí sí soy muy rico. ¿Y cuál es mejor? El segundo. Siempre el segundo. Siempre el segundo. Se quedó pensando. Luego dijo, cuando yo sea grande, también quiero ser rico en libertad. Sonreí. ¿Y lo vas a hacer, hijo? Porque ya sabes cómo. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo el camino recorrido. 2 años atrás, yo era un empleado más, viviendo al día, sin saber que había otra forma. Ahora era alguien completamente diferente. Alguien que había construido algo que había ayudado a otros, que vivía en sus propios términos, y aunque el camino no había sido fácil, aunque hubo momentos de duda, aunque hubo miedo, todo había valido la pena. Porque ahora sabía algo que antes no sabía, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, está en lo que puedes construir. Y yo apenas estaba empezando. Cloud es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica las respuestas.